Muy buenas tardes, por favor me confirman si me ven, si me escuchan, si ven mi pantalla. Hola Ray, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo les terminó de ir el día de ayer? ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué tal el día de hoy? Ray me dice bien, aplica, ay se fue. Bien, aplica ahora el ejercicio a una actividad que tenemos que hacer sobre concientización de la violencia sexual. Y me gustó mucho cómo fue quedando. Ok, apliqué. Ok, súper. Eso es genial porque nosotros las estrategias de neuroeducación las podemos aplicar a cualquier asignatura, a cualquier entorno, las podemos aplicar con los más chiquitines, con los adolescentes, con los adultos. Para nosotros las estrategias de neuro también son muy buenas. Listo, dale. Sí, revisa, por favor. Ahí nos dice que va a ver si tiene el PDF a la mano para compartirlos. Hola, Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, mientras se van conectando, vamos a trabajar un video. Mayari dice, buenas noches, saludos a todos. Lamento no haber estado en la clase ayer, estaba sin energía eléctrica acá. Hola Mayari, ¿cómo estás? Qué bueno que estás el día de hoy. No te preocupes, recuerda que nuestras clases siempre quedan grabadas. Entonces, te comunicas con Yeli Ángel y ella te da el link o a los grupos de invitación, creo que es que se llaman, les están llegando los links. Igual cualquier dudita con amén, igual para ti, bendiciones. Vamos a ver si nos deja ver este video, pero creo que acá me toca activarle. Así, está allí. Ah, por Dios. Por favor, me confirman si ven el video y si escuchan. En este momento no está sonando, ya se los coloco. La emoción es el motor que mueve el mundo. La emoción es lo que realmente somos todos. Después viene la cognición. Emoción significa un fenómeno del funcionamiento del cerebro que nació hace 200 millones de años con los mamíferos. Y nosotros somos mamíferos. Ah, ok. Pero El es que recuadro creo recientemente en que es por Science lo que se ha tengo podido ver que abierto uno de los ingredientes básicos del funcionamiento del cerebro emocional o límbico. se escucha un poco más bajo que su voz, profe, pero bien. Ok, listo. Entonces le colocan volumen. Yo ya cierro, o sea, ya cierro la ventanita del chat para que podamos ver parte del video. Igual yo les compartí el link aquí en el chat, por si les interesa volverlo a mirar. La emoción es el motor que mueve el mundo. La emoción es lo que realmente somos todos. Después viene la cognición. Emoción significa un fenómeno del funcionamiento del cerebro que nació hace 200 millones de años con los mamíferos. Y nosotros somos mamíferos. Pero es que recientemente en Science se ha podido ver que uno de los ingredientes básicos del funcionamiento del cerebro emocional o límbico son ciertas estructuras troncoencefálicas antiguas que proveen de un neurotransmisor, que es la dopamina, al funcionamiento de ese sistema. Y eso ya se puede trazar como trazas de emoción en animales que no tienen cerebro, como las abejas, es decir, en ganglios neuronales. 450 millones de años. ¿Imaginan ustedes eso cuando nos han comparado o se compara al cerebro humano con un ordenador? Un ordenador, 50 años de historia frente a 450 millones de años de ajustes, reajustes, errores y una constante adaptación a lo que es el código sagrado del cerebro. ¿Y cuál es? Mantenerte vivo, la supervivencia. Porque aprender y memorizar, antes que comer, antes que beber, antes que la sexualidad, está precisamente en la supervivencia y el aprendizaje. Aprender es lo básico, no lo que se enseña en el colegio, que sí, es lo que se enseña en la calle, es lo que se enseña en todo el mundo, es lo que se enseña en la selva, es lo que hemos venido aprendiendo desde hace 200 millones de años.
aprende bien. Y vivirás bien en la selva y desde luego socialmente, aprende mal y lo harás muy cortito. Y después viene casi todo lo demás. Pues bien, la emoción es eso, el motor que llevamos dentro, el mecanismo inconsciente que nos empuja en cortedad de tiempo a responder ante el mundo para constantemente mantenernos vivos. Ahí ancla el aprender, ahí ancla en darnos cuenta que lo básico, lo fundamental en el funcionamiento del cerebro es la emoción. Luego viene todo lo demás. Es así que sin emoción no hay procesos mentales bien ensamblados y coherentes. Sin emoción no hay toma de decisiones acertadas. Sin emoción no hay anclaje de nuestras memorias fundamental para lo que somos y cómo interactuamos con el mundo. Sin emoción no hay lo que entendemos es lo más sublime nuestro en esos momentos extáticos ante una coral de la Sinfonía de Beethoven o ante un Miguel Ángel de David, creando, porque no existe fuera, la belleza y el sentimiento que te inspira. No hay sentimiento sin emoción, porque el sentimiento es la conciencia de una emoción. Un animalito pequeño, un ratoncito o un elefante, tiene las mismas reacciones emocionales que yo, que son las del mamífero. Luchar contra quien nos amenaza, huir de quien nos amenaza si es muy grande y muy fuerte, o agazaparnos quizás. Igual, pero ni el elefante ni el ratoncito saben, como yo sé con mi cerebro 700 gramos de corteza cerebral, que tengo miedo. Eso solo es privilegio del ser humano. Por eso yo sostengo, por mucha discusión en foros públicos internacionales, que la emoción y el sentimiento es algo como privilegio único del ser humano e incluso frente a lo que hablamos de los primates que pueden tener trazas de sentimiento. En cualquier caso, permítame lo fundamental, no existe una dicotomía emoción-pensamiento. El funcionamiento del cerebro hace que construyamos un mundo con las áreas sensoriales y polisensoriales, como es el mundo del tacto, de la visión, del oído, del gusto, del olfato. El cerebro lo construye sin ningún significado emocional. A cierto punto de la elaboración de esa información, casi todos nuestros cerebros funcionan igual. Y es tras ello que esa información entra al sistema emocional, al sistema límbico, donde se le imprime un colorido bueno, malo, placentero, doloroso, soso, inteligente, recompensante, rechazable. Y en ese sitio, y no antes, es donde se construye ese mundo único que nos venían hablando antes. Cada ser humano tiene su propio mundo, por eso nos cuesta tanto comunicarnos. Cada ser humano es un ser único, único nunca repetido, un universo completo. Por eso yo digo que cuando un ser humano muere, y eso no ha llegado a los valores de lo que es vivir en esta tierra, muere un ser nunca repetido. En cualquier caso, tras haber entrado la información sensorial al mundo emocional y se le imprime un color que es el que te da significado en el mundo, el que te dice qué vale para ti, si has estado criando caballos, lo que es un caballo frente a mí que ni lo conozco, un mundo que es el mundo que además mínimamente estampillaré lo que es el concepto básico para un niño que todavía se puede instrumentar muy temprano, conceptos como los de la libertad. En definitiva, un mundo diferente, esa información desde el sistema límbico emocional prácticamente contacta con todos los circuitos y redes neuronales que codifican para funciones específicas. Podemos pensar en lo que hemos pensado, que la emoción y llevado después del sistema límbico al sistema vegetativo autonómico es lo que antes he descrito, lo que me permite reaccionar desafiando, huyendo, agazapándome. Pero eso es solo una parte pequeña, grande para mantener nuestra supervivencia. Por supuesto que sí, y sobre todo en lo primitivo. Pero
Coger un vaso lleno de agua ya tiene un colorido emocional que le imprime mi cerebro. No es un acto mecánico robótico. En mis programas motores ya viene la alimentación desde el sistema límbico a esas áreas que codifican esos programas y códigos, como también lo es en lo sensorial o como también lo es en los circuitos de la memoria. ¿Qué es la memoria y cómo se ancla, sino efectivamente con lo mejor de lo que es la impregnación o colorido emocional? ¿Quién me puede contradecir que lo que mejor recuerda, al menos lo explícito y también lo implícito, quiere decir lo consciente o lo inconsciente, sino lo que más te ha impactado a lo largo de tu vida desde que has tenido memoria, que no es antes de los 3 años y medio? 3 años y medio antes sí puedes tener fobias inconscientes, pero no memoria explícita, memoria episódica. Pues bien, eso se ancla siempre con la emoción y desde luego y finalmente el propio pensamiento, lo cognitivo. Desde lo cognitivo, desde lo emocional, la información va a las áreas de asociación de la corteza, fundamentalmente prefrontal y fundamentalmente paritotemporal. Y en esas áreas es donde se crean esos átomos del pensamiento que les llamamos las ideas. Las ideas, los conceptos, los abstractos, las esencias inteligentes, si ustedes quieren, como le llamaba el genial Platón, aunque se equivocó de puerta a puerta, metiéndonos en el tinglado del dualismo del que estamos saliendo poco a poco. Hoy sabemos que se construyen las ideas, la excelsitud de lo que siempre hemos codificado de espiritual en códigos neuronales cuyos pasos están en hipótesis pero existen. Platón, claro, abriría unos ojos enormes con su genialidad para reconocer que aquello era así. Es tan bonita la historia de cómo efectivamente un hombre de esta envergadura mental fue capaz de decir, si el caballo que yo tengo aquí no es nunca el caballo que hay fuera, sino que esta idea de caballo engloba a todos los caballos y más de las 150 especies distintas, grandes, pequeños, regulares, y a todo le llamo caballo. Eso de fuera sí es biológico. Lo que hay dentro no lo puede ser porque no está en el mundo. Luego es espiritual. Y ya les digo, nos metió en un buen cacao. En cualquier caso, los circuitos de la emoción, también que duda cabe, impregnan los del lenguaje y lo de la escritura, que son dos películas distintas, aunque una se haya aprovechado de la otra. La lectura ha tenido que arañar áreas del cerebro y no precisamente del lenguaje. La Visual Word Formation Area es un área que se ha creado nueva a consta y detrimento de nuestra capacidad de poder discriminar detalles de las caras. En definitiva, un mundo apasionante. Pues bien, los circuitos de la emoción alimentan esa Visual Word Formation Area y desde allí van a los territorios, que no las áreas, territorios, que sería largo, de Wernicke o de Broca, esencia de los circuitos para la lectura. En definitiva, haciéndolo corto, no hay pensamiento sin el calor emocional que lo alimenta. No hay, como no me canso de insistir y repetir, no hay razón sin emoción. Sin emoción se diluye absolutamente todo. Y no en vano es lo que subyace en el proceso evolutivo, en millones de años antes que aparecieran las palabras, lo noético. Ese es un mundo interesante, que luego podemos matizar aquí, no lo sé. Las palabras sí, pero sin el calor emocional. Miren ustedes, la emoción es un lenguaje en sí mismo. Es el lenguaje más primitivo, es el lenguaje de los gestos, es el lenguaje de mi cara, es el lenguaje de mi cuerpo, es el lenguaje de mis onomatopeyas. Es el que como sustrato, no solo en su prosodia, sino en el color emocional, lo que me llega a poder comunicar luego el noético de las palabras. Y yo suelo decir que las palabras son como barquitos nacidos hace 1.800.000 años, frente a los 200 millones de años, que navegan en un inmenso océano de emoción. Y si la emoción se vuelve procelosa, las palabras no van a buen puerto nunca, ni en el método científico,
Revolucionario, sí, pero dispuesto a discutirlo también. Y es así como todo eso se proyecta a entender los pasos básicos para mí, que significa qué es aprender y qué es memorizar. Hola, Ale, gracias. No me había dado cuenta. Ya me escuchan. Gracias. Bueno, dice, desde hace 200 años las emociones anclan lo que se aprende. Las emociones, los sentimientos son del ser humano. Cada ser humano es único. Las ideas se construyen totalmente. Hay muchísima literatura, hay muchísimos videos, hay muchísimo material del doctor para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay unas ponencias de Francisco Mora de 1 hora, de 2 horas, entonces les voy a dejar en el link, creo que no lo había subido, en el link del Drive hay un archivo, un Word, donde yo les dejo varios links, entonces les voy a relacionar varios videos de él. ¿Sí? Al igual que hay un glosario también, es para que ustedes lo tengan en cuenta. Con todo gusto, Ale. ¿Alguien más nos quiere compartir su, su experiencia con el video que acabamos de ver, con la actividad que realizamos el día de ayer, con las actividades que hemos venido realizando? Bueno, les recuerdo, este es nuestro diplomado virtual, Neuroeducación y Plasticidad Cerebral en la Infancia, transformando la comprensión del aprendizaje infantil. Este diplomado tiene una duración de 8 clases. La modalidad es virtual sincrónica y asincrónica para las personas que no se pueden conectar en el horario que está establecido y está dirigido a docentes, psicopedagogos, terapeutas y familias. Tenemos una frase del doctor Francisco Mora que nos direcciona en este diplomado y es: intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin conocer la mano. Mi nombre es Yurani Padilla y soy la facilitadora de este diplomado. Entonces, vamos a trabajar el módulo 4 y vamos a trabajar emoción, motivación y aprendizaje. Integración de la regulación emocional en la planificación educativa. El objetivo es integrar regulación emocional y motivación en la planificación educativa. Como resultado, vamos a tener un protocolo de regulación en tres pasos para aplicación inmediata. Dentro de nuestro marco de aprendizaje emocional, tenemos la base neurobiológica, el ambiente áulico y los sistemas de motivación. Y vamos a trabajar un kit de regulación emocional donde vamos a ver la señalética visual, las técnicas de respiración, las pausas activas y la autorregulación grupal. Y pues como evidencia un protocolo de 3 pasos para regulación emocional y aplicable a cualquier edad. Débora dice, buenísimo. Buenísimo que Débora, el video. Ok, Ale, dale. No, tú sabes que igual tenemos estos días porque pues súper bendecidos que nos correspondieron dos fines de semana. Entonces, pues el fin de semana ya se pueden ir poniendo como al día en las actividades que vamos realizando. Adicional que yo entiendo que es mucha información, que los ejercicios, pues también las actividades requieren de tiempo, pero pues sí la invitación es a que lo hagan, a que se den ese espacio, se den ese momento también, porque eso es un banco de actividades para ustedes desde la neuro, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya se pueden guiar y ya nos hemos dado cuenta que nosotros podemos aplicar las estrategias para cualquier asignatura y para cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar con nuestros estudiantes o con los niños niños o jóvenes que estamos atendiendo. Débora dice, sí, profe, el video. Igualmente trabajo en la actividad de ayer, aún no la terminé. Listo. Cada quien a su tiempo, cada quien a su tiempo. Ustedes van mirando cómo se van organizando para que vaya quedándole ese banco de actividades bien,
bien chévere, bien interesante. Sí, los videos del doctor Francisco Mora son muy interesantes, muy interesantes. Es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la neuro y es uno de los, de los representantes de la neuroeducación. Él tiene un libro precisamente que habla sobre la emoción, cómo influye la emoción en el aprendizaje y defiende con sustento científico lo que incide la emoción en el aprendizaje. Creo que el libro lo subí al Drive, es el libro en PDF. Todos los libros del doctor Francisco Mora son excelentes, tiene bastante literatura y de él encontramos muchísima información en Internet. Bueno, entonces vamos. Emociones y aprendizaje en la infancia. Las emociones cumplen un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, especialmente durante la infancia, etapa en la que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo y es altamente sensible al entorno. No solo influye en el bienestar del niño, sino que determinan cómo se procesa, se almacena y se recuerda la información. El vínculo entre la emoción y el aprendizaje. Las emociones actúan como un filtro cuando el niño experimenta emociones positivas, alegría, interés, sorpresa. El cerebro libera neurotransmisores como dopamina y serotonina que fortalecen las conexiones neuronales y facilitan la memoria. En cambio, emociones negativas intensas como miedo, frustración o tristeza pueden bloquear la atención y limitar la capacidad del razonamiento. De ahí que se afirme, lo que emociona se aprende y se recuerda. La emoción no es un añadido del aprendizaje, sino su base. En la infancia, un entorno emocionalmente seguro y estimulante garantiza que los niños aprendan no solo contenidos, sino también habilidades socioemocionales que marcarán su vida futura. Recordemos, bueno, aquí nos hacen a claridad de emociones positivas y emociones negativas. Todas las emociones son emociones y todas las emociones en algún momento de la vida necesitamos experimentarlas. Y las emociones están allí porque cumplen una función dentro de nuestra vida y dentro de nuestro organismo. Eh, cuando experimentamos esas emociones de alegría, interés y sorpresa, pues vamos a tener neurotransmisores en el cerebro libera esos neurotransmisores como dopamina y serotonina, ¿cierto? Pero cuando hay esas emociones que no son tan positivas, entonces el miedo, la frustración y la tristeza, pues se bloquea la atención y se limita la capacidad de razonamiento. La emoción ancla el aprendizaje, definitivamente, ¿sí? Pero la emoción puede ser negativa o puede ser positiva. Entonces, una experiencia educativa que a mí me ancla una emoción negativa o una emoción que no es agradable para mí, pues me está enseñando que yo debo hacer silencio, que no debo hablar porque me van a juzgar, porque me van a señalar, ¿cierto? Entonces, en la primera infancia se, se desarrollan, ¿cierto? Habilidades, capacidades, cualidades que son para la vida, que son para la vida, no son solamente para el momento. Y es allí donde nosotros como que nos equipamos de las herramientas que vamos a necesitar para la vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Que es como una autopista, ¿cierto? Entonces, una autopista a la madrugada es maravillosa porque no hay carros, ¿sí? Entonces uno puede transitar
con toda tranquilidad, no se van a encontrar trancones ni demás, ¿cierto? Entonces fluye muchísimo. Después del primer septenio, después de los 7 años, que ya se han afianzado muchos procesos y han madurado muchos procesos, pues esa autopista se empieza a llenar, ¿sí? Se empieza a llenar y ya no va a ser tan fluida como fue en esos primeros años de vida. Pero ya nosotros venimos con unas herramientas. Ya dentro de nuestra maleta tenemos unas herramientas con las que sabemos em, cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que se nos presentan o cómo las vamos a tomar. Ale, la emoción es momentánea, ¿sí? Una emoción es algo que me dio mal genio, algo que me dio rabia en el momento y generalmente una emoción dura segundos en el cuerpo. Entonces hay algunas emociones que duran 60 segundos, 90 segundos y el sentimiento es algo que ya se consolida a través del tiempo, ¿sí? Entonces digamos que la alegría es una emoción, el amor es un sentimiento. Entonces, cuando nosotros fortalecemos mucho una emoción, se puede convertir en un sentimiento. Pero la emoción es eso. Es que una emoción no dura mayor cosa, una emoción dura segundos en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero nosotros vivimos rumiando la emoción. Hay una historia que nos contaba la profe Sandra respecto a dos monjes. Entonces, em, iban dos monjes caminando, no recuerdo muy bien la historia, pero es algo así. Iban caminando y resulta que iban pasando por un río y una mujer les pidió el favor de que le ayudaran a pasar el río. Entonces, uno de los monjes dijo, no, no, nosotros dentro de nuestras convicciones y demás, nosotros no debemos tener ningún contacto con ninguna mujer. El otro monje la alzó en las espaldas y le ayudó a pasar el río. Como 1 o 2 horas después, el monje que no quiso cargarla le dijo al otro, ¿tú por qué cargaste a la mujer? Si nosotros no debemos tener contacto con ninguna mujer. Y el que la había cargado le dijo, pero si yo la ayudé a cruzar el río y la descargué hace más de 2 horas, ¿tú por qué la sigues cargando? Entonces, eso pasa con la emoción, ¿cierto? Que nosotros, la emoción dura segundos, segundos, pero nosotros seguimos rumiando la emoción y seguimos rumiando la emoción. Entonces de pronto vamos para el trabajo y alguien nos estrelló, alguien nos empujó, de pronto las personas que viven en Colombia y en Bogotá o que han venido bueno, han ido a Bogotá y conocen el Transmilenio. Entonces, para entrar a un Transmilenio, pues a ti, tú no necesitas caminar, a ti te empujan. ¿Sí? Te empujan, te pisan, te jalan, ¿sí? Y pues imagínense en uno todo el día con la emoción de que me miraron, me pisaron, me empujaron, ¿sí? La emoción duró segundos, pero yo soy el que me quedo rumiando, rumiando, rumiando que me dijo, que me miró, que en 1800 hizo y demás. Con todo gusto, Ale. Bueno, aquí vamos a mirar emociones y aprendizaje en la infancia en un cuadrito. Entonces tenemos edad de la primera infancia de los 3 a los 5 años, 11 meses. Para nosotros en Colombia, la primera infancia, de acuerdo al decreto 1114 del 2022, si no estoy mal, es desde los 0 meses hasta los 5 años, 11 meses. Es lo que se contempla como la primera infancia. Eh, en otros lugares, pues se podrá conocer de alguna otra manera. Aquí lo tomamos de los 3 a los 5 años, pero más o menos es en la edad donde ya los niños empiezan a identificar las emociones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo emocional? Reconocer y nombrar las emociones, ¿cierto? Que el niño sepa o la niña sepa que eh, tiene rabia, que tiene miedo, que tiene
alegría, que está en calma, ¿cierto? Dentro de las estrategias que nosotros podemos utilizar está el apoyo visual y el juego simbólico. Entonces, dentro de las actividades en el aula está pues la rueda de emociones. Podemos utilizar caritas de colores muy tipo emojis, muy tipo emoticón. El cuento con emociones, identificar cómo se sienten los personajes. El semáforo de las emociones, donde el verde es estoy bien, el amarillo es necesito ayuda y el rojo es calmarme, o sea, estoy desbordado. El juego del espejo, que es imitar expresiones faciales. En la primaria temprana, que se da de los 6 a los 8 años, está el objetivo emocional, expresar emociones y comenzar a regularlas. La estrategia principal es el diálogo, los dibujos y las rutinas de la calma. Ya con ellos nosotros podemos empezar a trabajar un diario emocional ilustrado. Se puede utilizar ese diario con palabras, con recortes, con dibujos. El círculo de la palabra, que es expresar la emoción que me acompaña el día, ¿cierto? A veces nuestros estudiantes llegan al aula em, descompensados, llegan desbordados, ¿sí? Entonces, pues sí es importante que ellos de alguna manera se sientan contenidos, ¿cierto? Se sientan vistos. Entonces, el círculo de la palabra me permite a mí expresar esa emoción del día. El diario emocional, pues es que el diario emocional es muy personal. Y ese diario, pues, no es un diario cualquiera, no es el diario de, de regalar a las niñas quinceañeras y demás. No, es un diario de mi emoción. Y los diarios nos ayudan a observar en qué emoción me estoy quedando, ¿cierto? O cuál es la emoción que con más frecuencia experimento. Si bien es cierto, nosotros somos una montaña rusa de emociones, ¿sí? Entonces, yo puedo estar muy feliz en un momento dado del día, puedo llegar a sentirme muy triste por algo que sucedió, por algo que escuché, por algo que me pasó, puedo sentir enojo, ¿cierto? Rabia, pero pues puedo seguir conservando como esa tranquilidad o esa calma. Entonces, nosotros vamos a estar en una montaña rusa de emociones. Nos pasa a nosotros adultos, les pasa a los chicos, le pasa a los niños también, ¿sí? Adicional que los niños entre más pequeños pues son mucho más emocionales. Cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia, por todos los cambios físicos, por todos los cambios hormonales y demás, pues también vamos a ser muy emocionales. De por sí que los seres humanos somos muy emocionales, entonces actuamos también muy de acuerdo a la emoción. La respiración del globito, entonces esta respiración recibe muchos nombres, ustedes las van a encontrar con muchos nombres. Entonces, la respiración del globito, la técnica de los muñecos de peluche, la respiración abdominal, ¿sí? Es básicamente la misma. ¿En qué consiste? Que nosotros somos un globito, o sea, nuestro estómago es un globito, ¿sí? Entonces yo voy a tomar aire por mi nariz, largo, 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 generalmente contando hasta 4, haciendo conteo de 1 a 4. Inflo mi estómago, mi barriga al inhalar, ¿cierto? Como si fuera una bomba. Sostengo y exhalo por mi nariz contando hasta 6. Dependiendo de la edad de los niños, el conteo disminuye, ¿sí? Entonces, si lo vamos a trabajar con niños más pequeños, pues el conteo es más corto. Entonces, de 1, 2, 3 y 1, 2, 3, ¿sí? A medida que los niños van creciendo, pues se va incrementando el conteo en la respiración. El ideal es que esa respiración se haga en repeticiones de 3, ¿cierto? Entonces vamos a respirar, inflamos nuestro estómago, sostenemos, soltamos. Con fuerza como cuando se desinfla un globo.
¿sí? También está la caja de logros, que se guardan los avances y las metas alcanzadas. Entonces, esa caja de logros se puede hacer con recortes, se pueden hacer con dibujos, y pues lo ideal es que esas metas alcanzadas o esas metas pues las hayamos estipulado con anterioridad y que el niño sepa cuánto tiempo tiene para alcanzar esa meta, ¿sí? Entonces las podemos trabajar con flashcard, con stickers, con dibujos, con recortes. Podemos hacer esas flashcards, las podemos hacer también con los niños para que pues para ellos sea mucho más emotivo el realizarlo y decorar la cajita con ellos y demás. También nos ayuda muchísimo. Y en la primaria mayor, que se considera más o menos de los 9 a los 12 años, el objetivo emocional sería reflexionar sobre la emoción, sobre emociones y aplicar estrategias de regulación, de autorregulación. Entonces, en la primaria temprana estamos expresando las emociones y las estamos empezando a regular. Y en la primaria mayor ya reflexionamos sobre la emoción y ya empezamos a aplicar estrategias de autorregulación. Entonces, yo ya identifico la emoción, sí, siento rabia, siento mal genio. Eh, ¿Qué me produjo mal genio? Me produjo mal genio que me gritaron, me produjo mal genio que me esforcé mucho haciendo la tarea o la exposición y me calificaron mal o se me olvidó lo que iba a decir, un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Entonces, aplico técnica de respiración, ¿sí? Vivencio mi emoción, sí, tengo rabia, muchas gracias rabia por visitarme, por, por estar aquí y chao. Bye bye rabia, entonces empiezo a regularla, ¿sí? Empiezo a regularla. Ya sentí la rabia, la vivencié, la transito, ¿sí? La transito. Si quiero gritar, pues en un espacio adecuado, grito, ¿cierto? Pero pues no no tengo rabia, entonces me voy a desquitar con todo el mundo y, y le voy a pegar a todo el mundo porque yo tengo rabia, ¿sí? No, es ya empezar a aplicar técnicas de autorregulación. Entonces, ¿cómo yo me permito identificar mi emoción, vivenciarla, transitarla y despedirme de la emoción y dejarla ir, dejar que la emoción se vaya? Aquí las estrategias principales pues es el role playing, la escritura reflexiva y la motivación personal. Entonces, el semáforo de la calma avanzado que se aplica técnicas según el color. Entonces, pues hay una técnica para el color verde, ¿cierto? Que es cuando estoy bien. Hay una técnica para el color naranja, que es cuando empiezo como a necesitar ayuda. Y hay una técnica para el color rojo, que pues ya estoy desbordado en emoción. El role playing es representar situaciones emocionales, ¿cierto? Entonces es para que nos demos cuenta de cómo nos vemos nosotros cuando tenemos rabia, cuando tenemos miedo, cuando tenemos alegría, cuando estamos en calma. Entonces, esas son representaciones que nosotros podemos trabajar con ellos. También los podemos trabajar con flashcard, donde evidenciemos, pues, esto es lo que debes representar, ¿cierto? Entonces vas a representar una situación donde estés alegre, donde estés en calma, o una situación donde estés triste. Entonces, eso nos ayuda también a identificar, a ver cómo nosotros estamos actuando cuando la emoción nos acompaña y también pues a transitar esa emoción. Otra es el mapa de motivación personal, identificar fortalezas y retos, ¿sí? Todos tenemos fortalezas, todos, todos, todos. Todos tenemos cualidades y pues también tenemos unos retos que es importante trabajar y superar, ¿sí? Y las cartas de gratitud.
Entonces, las cartas de gratitud fomentan las emociones positivas. Entonces, trabajar con los niños en la gratitud es maravilloso. Em, entonces, podemos empezar a hacer cartas agradeciendo, no sé, a la señora que hace el aseo en el colegio, porque gracias a ella tenemos un salón limpio. Agradeciendo a mi papá porque trabaja y porque lleva el alimento a la casa. Agradeciendo a mi mamá porque mi mamá me acompaña y me escucha y mi mamá, bueno, lo que a ellos les nazca, pero que sea desde el agradecimiento. Agradecimiento a mi profe, agradecimiento a un compañero del salón, o también lo podemos trabajar como el cuaderno del agradecimiento. Entonces, hoy vamos a iniciar las actividades, pero vamos a escribir en nuestro cuaderno 3 cosas por las cuales nos sintamos agradecidos el día de hoy. Entonces, yo agradezco por mi vida, yo agradezco por el desayuno que me acabé de tomar y agradezco, no sé, por mi cuerpo, ¿sí? Y todos los días escriben 3 agradecimientos, pero no se deben repetir, ¿sí? Entonces, no todos los días yo voy a agradecer por lo mismo, sino que ellos vayan teniendo ese hábito de agradecer. Entonces, estas son algunas estrategias. Hay una estrategia que a mí personalmente me gusta muchísimo, muchísimo, la trabajo mucho y es un cuento que se llama El monstruo de los colores y es un cuento para trabajar con los niños más pequeños. Entonces, a mí me gusta muchísimo trabajar ese cuento. No sé si lo conozcan, no sé si lo hayan visto. Espérenme un segundo y yo les muestro algo del material que tengo. Ale dice, sí, está muy bonito. Entonces, este es el monstruo de los colores. Entonces yo lo trabajo tipo títere. Este es trabajado con los niños. ¿Sí? Con ellos hacemos las costuras y los pintamos. Entonces él es el monstruo de los colores. Él está enredado, amaneció. La escritora es española, entonces dice que amaneció liado. Y este es la emoción de la alegría. Entonces es en una tela que se llama acá fieltro. O se puede trabajar en la misma tela que se hacen los muñecos para Navidad. Este es, este es calma, esta calma, este es rabia y los rellenos están de diferentes materiales. Entonces aquí está rabia, aquí está tristeza. Entonces nos dice que la alegría brilla como el sol, que la tristeza es suave como las gotas de lluvia, que el miedo es cobarde. Entonces aquí está el miedo, está lleno de piedritas, que la rabia quema como el fuego y que la calma es como la brisa. Y aquí está amor. Amor realmente no es una emoción, es más un sentimiento, pero en el cuento ella lo refiere como una emoción. Entonces está amor. Entonces, esa es de las cosas que trabajamos con los niños, pues para que ellos em, aprendan a identificar la emoción, a darle nombre, que es de las cosas que a nosotros no nos enseñaron y por eso para nosotros es tan difícil identificar la emoción. Muchísimas gracias, Ale. Ale nos está compartiendo el PDF de El monstruo de los colores. Muchísimas gracias. Es un libro muy bonito y ustedes pueden encontrar el video pues con la lectura del cuento en YouTube. Entonces ahí para que si les interesa, lo descarguen. Se puede trabajar con niños con los más chiquis, con los niños de primera infancia, de preescolar y de pronto con grado primero, grado segundo, grado tercero, más o menos hasta los 8 años. Y es bien, bien interesante realizarlo. Entonces, vamos a ver cuál es la relación que hay entre la emoción, la memoria y la atención. La memoria, ¿sí? Tiene que ver con las experiencias
perdonen, las experiencias cargadas de emoción tienen más probabilidades de consolidarse en la memoria a largo plazo. ¿Sí? Recuerden, la emoción ancla. La atención, pues la emoción dirige los recursos atencionales. Por ejemplo, la curiosidad motiva a explorar, mientras que la ansiedad dispersa la atención. ¿Sí? El aprendizaje significativo, que lo trabajamos ayer, cuando la emoción conecta con el nuevo contenido con experiencias previas, se produce un aprendizaje más profundo y más duradero. La importancia del apego y la seguridad emocional. En la infancia, el aprendizaje depende en gran medida de la relación de confianza con el adulto. Si bien es cierto, eh, si bien es cierto que nosotros tejemos lazos de afecto con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes tejen lazos de afecto con nosotros, ¿sí? Es algo que se da sobre todo con los más pequeños. Em, entonces, pues es qué tanta confianza yo siento con mi docente, no confianza de que me voy a pasar de la línea porque hay una línea de respeto, pero qué tanto confío yo y qué tan seguro me siento yo en el aula con mi docente para permitir que ese aprendizaje se dé, ¿sí? Confianza no es chancearme con mi estudiante, confianza no es colocarle apodos a mi estudiante, confianza no es tocar temas sensibles de mi estudiante porque eso no es confianza, ¿sí? Eso es abuso de confianza, porque estoy desde mi posición de poder como docente vulnerando la situación de mi estudiante, ¿sí? Entonces, no, confianza tiene que ver qué tan seguro se siente mi estudiante para que se pueda dar ese aprendizaje, ¿cierto? Un niño que se siente seguro, valorado y aceptado desarrolla mayor apertura para explorar y para aprender. La falta de seguridad emocional genera ansiedad, inhibición y resistencia al aprendizaje, ¿sí? Y pues que a veces nosotros programamos u organizamos actividades que el niño no tiene aún las herramientas para realizar, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber en qué proceso está y saber cómo está aprendiendo para llegar con una actividad que le permita fortalecer ese aprendizaje, que le permita fortalecer ese proceso. El docente se convierte en una figura de apego secundario capaz de crear un ambiente protector y motivador en el aula, ¿cierto? Pero pues recordemos que cuando hablamos de apego es ese apego seguro, ¿sí? Es ese apego que me permite a mí ser y no es ese apego tóxico, que ahí hay una línea súper delgadita, súper delgadita. El clima emocional en el aula. En un aula cálida y respetuosa se estimula la motivación intrínseca y la participación. El reconocimiento de logros, el manejo positivo de errores y la validación de emociones fortalecen la autoconfianza del niño. El juego, el arte, la música y la narración de historias son recursos pedagógicos que activan la emoción y hacen del aprendizaje una experiencia placentera. Las aplicaciones pedagógicas prácticas. Tenemos pues los rituales emocionales diarios. Recordemos que un ritual es un hábito, es una rutina, es algo a lo que nosotros le damos un significado. Entonces tenemos el saludo inicial, el espacio para expresar cómo se sienten y el cierre con una reflexión positiva, ¿cierto? Entonces, si el niño dice, yo me siento triste, ¿por qué te sientes triste? ¿Nos quieres contar por qué te sientes triste? Y si el niño dice, no, no quiero contar, pues bueno, es válido y es respetuoso que él no nos cuente por qué se siente. Ya eso nos permite saber que está sintiéndose triste, ¿cierto? Entonces, pues vamos nosotros a orientar la reflexión de manera positiva para que no se sienta señalado o juzgado, pero que sí se sienta acompañado en el tránsito de esa emoción. El lenguaje emocional, entonces enseñar a los niños a ponerle nombre a lo que sienten,
¿sí? Entonces, ¿qué sientes? Sientes tristeza, sientes alegría, sientes emoción, sientes miedo, ¿sí? Recuerden que también los niños expresan mucho, sobre todo los más pequeños, desde esas neuronas espejo que nos acompañan, ¿cierto? Entonces, pues el niño mira cómo reacciona su mamá, cómo reacciona su papá, cómo reacciona esa persona que él ha elegido para guiarse, porque los niños generalmente siempre eligen una persona y se comportan como esa persona y hablan como esa persona. Entonces, en ocasiones, pues es un hermano mayor, pero en ocasiones puede ser papá o puede ser mamá, que es de la persona que están siguiendo y de la que están aprendiendo. Entonces, pues puede ser que el niño diga que siente miedo y que sentir miedo es muy terrible y demás, pero que no lo esté experimentando, solamente está como replicando lo que vio en el adulto. Las actividades multisensoriales, pues usar colores, movimientos, músicas, materiales manipulativos para generar experiencias emocionales vinculadas al aprendizaje. Entonces, recordemos que nosotros aprendemos desde lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, ¿cierto? De alguna manera, pues también de los sabores, de las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, si trabajamos con texturas, hay texturas que a algunos niños no les gustan, ¿sí? Entonces, cuando las texturas son muy rígidas, muy fuertes, muy gruesas, hay niños que no les gusta, o hay otros que no les gusta la textura de la lana, o no les gustan las texturas muy suaves, y pues es completamente válido, ¿sí? No es que tienes que trabajar con esa textura porque la textura que vamos a ver, no, ellos pueden palpar la textura y decir no me gusta, o ese sonido no me gusta, ¿sí? O ese sabor no me gusta, y es completamente válido, ¿cierto? Porque allí pues también estamos entrenando nuestros sentidos y a través de ellos es que llega la información a nuestro cerebro. La validación y el acompañamiento. La validación y el acompañamiento es fundamental en el proceso de aprendizaje. Entonces, no solamente el docente, sino pues papá, mamá o los cuidadores primarios, cuando reconocemos y guiamos la emoción sin juzgarla, ¿sí? Sino mostrándole empatía y apoyo. Cuando yo juzgo una emoción, ¿y usted por qué llora? Si es que usted, o sea, ¿por qué está llorando? Porque no se puede amarrar los zapatos. Ay, no, qué bobada, por lo que llora. Llore por algo que sea importante. Para nosotros puede que no sea importante, pero para el niño es importante, ¿cierto? Eh, Llora porque tiene sueño. ¿Y qué necesidad tiene de llorar porque tiene sueño? ¿Cierto? Entonces, bueno, te veo, te reconozco, tienes sueño, vamos a dormir, ¿sí? Respira, cálmate. Es guiarlo, acompañarlo sin juzgar, sin señalar, ¿sí? Porque nosotros pues los amamos y los adoramos, sobre todo cuando son nuestros hijos, nuestros nietos y demás, pero a veces podemos ser muy fuertes con las palabras, ¿cierto? Con los gestos, con las miradas. Eh, hoy recordaba, ayer recordaba, sí, ayer recordaba una situación que nos pasó en el colegio y al comentársela al papá, hizo una cara, o sea, le hizo una cara al niño terrible y yo decía, "Ah", o sea, yo me sentí regañada. Yo adulta me sentí regañada de la manera que el papá miró al niño, ¿sí? Y pues fue algo realmente sin trascendencia. Entonces, nosotros a veces tendemos a ser muy fuertes con nuestras expresiones. Hay algo que yo les invito cuando acompaño papás en terapia, cuando acompaño también a profes en los procesos de formación, bueno, en los diferentes procesos que acompaño, yo les digo, grábense, grábense. O sea, ustedes pongan su celular a grabar y grábense dictando una clase, grábense llamándole la atención a un niño,
Usted, papá, usted, mamá, grábese cuando usted está regañando a su hijo o su hija y después mire esa grabación y escriba qué siente, ¿sí? Entonces hay muchos papás y muchos profes que dicen, "Ah, yo no sabía que yo hacía esa cara, yo no sabía que yo abría los ojos así, yo sentí miedo, me sentí intimidado, em, me sentí regañado, me sentí de tal manera. Entonces allí empezamos como a ser un poquito más empáticos con nuestras reacciones también, ¿cierto? Entonces sí es muy importante, nosotros somos acompañantes de procesos, ¿sí? Realmente esa es nuestra función, acompañar procesos. Pero si yo no conozco en qué proceso está el niño, no, el plan de estudios dice que usted tiene que salir leyendo y escribiendo de transición, pues llueva, truene, relampague, usted tiene que salir leyendo y escribiendo. Así nos toque hacer 50.000 planas, pero de que usted lee, ¿cierto? Y pues estamos utilizando estrategias que no son acordes a la edad, en un proceso que no está acorde a la edad, y pues en lugar de lograr algo positivo, pues muy posiblemente vamos a lograr algo negativo y esto va a influenciar en las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Yo tengo un tema ahí, y es que hablamos mucho de dificultades de aprendizaje. ¿Y será que nosotros no tenemos dificultades para enseñar? No sé, dice alguien por ahí. Me retiro lentamente. Neurobiología de la emoción. Hay unas estructuras claves en la neurobiología de la emoción. Entonces, pues tenemos la amígdala cerebral, la muy llamada y conocida en estos tiempos amígdala. ¿Cuál es la función de la amígdala? Es el centro de procesamiento emocional, especialmente de las emociones llamadas negativas. Entonces, del miedo, la ansiedad y la ira. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Intensamente. Si no se las han visto, véanlas. Eh, si ustedes creen que son solo películas para niños, no. Generalmente Disney no hace películas solamente para niños. Entonces, en la segunda, sí creo que es en la segunda película, aparece ansiedad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El desarrollo, pues la amígdala madura temprano, entre los 2 y los 3 años, por lo que los niños pequeños son más reactivos emocionalmente, ¿cierto? Entonces son los niños que gritan y se rasgan la vestidura, ¿cierto? Entonces, precisamente por esa maduración de la amígdala. El impacto educativo, cuando se hiperactiva por estrés, se bloquea el aprendizaje y la memoria de trabajo, ¿cierto? Y pues dentro de las técnicas que nosotros podemos trabajar, pues son técnicas de regulación, ¿cierto? Entonces tenemos un protocolo y vamos a hacer respiración, pausas activas, ayudar a que se calme la amígdala. Pero si yo tengo un estudiante estresado, angustiado, su amígdala tiene ya secuestrado su sistema nervioso central y yo estoy allá, pero dígame, pero ¿cuál es el 2 por 2? O dígame usted, pero sume, pero... ¿cierto? Bloquea el aprendizaje, ahí no hay nada, ¿sí? Ahí no hay nada. Puede seguir y seguir y seguir preguntándole y no va a lograr nada porque hay bloqueo, ¿sí? Entonces, eso es- eso nos pasa a nosotros tenemos bloqueo, ¿cierto? Hay momentos en que ¡pum! Quedamos en blanco, o sea, como no nos fluyen las cosas, no nos salen cuando estamos bajo mucho estrés, cuando estamos bajo mucha presión, cuando estamos con muchas cosas encima y adicional que el entorno educativo da para eso, ¿sí? Que tenemos que revisar la malla, pero también tenemos que mirar el plan de estudios, pero entonces también hay que hacer la planeación, pero también hay que escalar las actividades, pero también tengo niños con dificultades de aprendizaje, pero entonces está que tenemos el campeonato, pero también está la presentación, pero tenemos el desfile, pero entonces también hay que hacer los trajes con los chicos y tenemos las exposiciones y tenemos mil cosas por hacer, ¿cierto? Y nosotros a veces estamos así, ¿cierto?
porque estamos con demasiadas cosas. Entonces sí es importante organizarnos y regularnos. Nos pasa a nosotros. Imagínense, no le va a pasar a un niño o a un joven. Está la corteza prefrontal, ya ustedes la conocen, y es la regulación emocional, la toma de decisiones y el control ejecutivo. Dentro del desarrollo, no madura completamente hasta los 25 años. Dependiendo de la literatura que nosotros consultemos, nos van a decir, está madurando sobre los 21 años. Otros nos va a decir, madura sobre los 25 años. Y otros nos van a decir, con los últimos estudios, nos va a decir, está entre los 25 y los 30, más o menos. ¿En qué puede influir? O sea, ¿qué influye para que se dé esa maduración sobre el tiempo que debe madurar, que es sobre los 21 años, o que se dé después? Pues muchas cosas, factores biológicos, factores ambientales, las rutinas, digamos que la maduración que han tenido los procesos, si de pronto hemos tenido procesos que se nos han venido quedando y quedando y quedando a lo largo de la vida, pues eso va a dificultar que esa maduración se dé en ese tiempo. La implicación, pues los niños necesitan corregulación. Los niños no se regulan solos, ¿sí? Ellos necesitan corregulación, ¿sí? Entonces nosotros les indicamos cómo regularse. Pero si el niño ve a la mamá desbordada, al papá desbordado gritando, a la profesora jalándose los pelos, a los compañeros dándose puños, pues cómo se va a corregular o en qué momento él va a aprender qué es regularse y cómo lo debe hacer. Y la conexión pues se trabaja en conjunto con la amígdala para procesar y regular las emociones. Entonces la amígdala no es mala, porque a veces no la pintan como que, uy, esa señora amígdala es terrible. La necesitamos. O sea, cada parte de nuestro cerebro está allí porque nos beneficia y porque tiene una función, al igual que las emociones. Las emociones tienen una función. El miedo no es malo, el miedo nos protege, ¿cierto? Entonces, si yo voy caminando por una calle oscura y veo que me están persiguiendo, pues se activa mi miedo. Cuando se activa mi miedo, pues se generan, ¿cierto? Esas hormonas que van a ayudar a que la sangre se vaya hacia mis piernas y se vaya hacia mis brazos, ¿cierto? Deje de irrigar tanto a los órganos internos y yo pueda correr más rápido, ¿sí? O pueda enfrentarme y luchar si es necesario, ¿cierto? Aunque hay personas que se quedan inmóviles. Hay personas que colapsan y se quedan inmóviles o pueden perder también el conocimiento. ¿De qué depende que se reaccione así? Pues ya es un tema muy personal, intransferible, como es el documento de identidad. Tenemos los circuitos cognitivos emocionales, entonces está la integración, la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal es crucial para el aprendizaje óptimo. El nivel óptimo se necesita activación media de la amígdala para mejorar el aprendizaje. Y la plasticidad, pues ya hemos hablado de plasticidad, son los primeros años los primeros años son críticos para establecer circuitos de regulación emocional. El impacto del estrés en el aprendizaje. Entonces, hay una evidencia científica y en el Drive yo les dejo la investigación de esta evidencia científica y es que tenemos el cortisol elevado. Entonces tenemos el cortisol elevado, que es la hormona del estrés, y el estrés es la enfermedad de moda, ¿cierto? Que afecta negativamente la memoria y el aprendizaje. El estrés en la adolescencia tiene efectos a largo plazo en la capacidad cognitiva. Las funciones ejecutivas son la atención, la memoria de trabajo y la flexibilidad y se ven comprometidas por el estrés crónico. Datos de la investigación. Hay estudiantes con alto estrés percibido que muestran menor rendimiento académico. El estrés cotidiano infantil impacta más
que los eventos traumáticos únicos. Y la capacidad de recuperación del nivel basal del cortisol predice el grado de alteración del aprendizaje. Entonces, el cortisol se eleva, pero para que el cortisol descienda, pasan varias horas, ¿sí? El cortisol no es que ¡fu! Hubo una subida de cortisol y ya de la misma manera bajó, no. El cortisol va bajando, va bajando, va bajando, ¿cierto? Y se demora varias horas en bajar. Los tipos de estrés en el aula, tenemos el estrés académico. ¿Qué produce estrés académico? Los exámenes, las tareas, las expectativas. Entonces, sabes que Marianita es muy buena y Marianita es muy juiciosa y a Marianita le va muy bien, pero resulta que presentó el examen y no le fue bien. Entonces, pues Marianita se estresó por las expectativas de los profesores, por las expectativas de los papás, por las expectativas de la sociedad, ¿cierto? Hay un estrés social que tiene que ver con las relaciones con los compañeros, el miedo al rechazo, el tema del bullying, ¿cierto? Entonces, allí se da ese estrés social. Y el estrés ambiental, cuando tenemos pues mucho ruido, tenemos sobrecarga sensorial o cuando tenemos que hacer transiciones, o sea, vamos a pasar de un lugar a otro lugar, de una institución a otra institución, de un salón a otro salón. Entonces, a veces hay niños que en quinto de primaria, que es el último grado de primaria, son muy buenos, son excelentes, y pasan a primero de bachillerato y no les va tan bien. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué le pasó? Porque pues en quinto era más que excelente. Pues esa transición de la primaria a la secundaria es compleja, adicional pues por todos los cambios físicos, emocionales, hormonales que está vivenciando el niño o la niña. La sobrecarga sensorial tiene que ver mucho con, a veces, hay muchas cosas pegadas en los salones, entonces está el horario, pero también está el cumpleañero, pero también están los trabajos que hicieron los niños, pero también están las fotos de la familia, pero también está el abecedario, pero también están las vocales, y tenemos un montón de cosas y decimos, uy, esa aula tan creativa, tan divina que tiene tantos colores, pero eso, tantos colores puede sobrecargar sensorialmente a los niños y esto afecta en el aprendizaje. Entonces, a veces menos es más. Cuando nosotros trabajamos con música, es importante que la música sea ambiental, o sea, que la música se sienta muy a la par con el ambiente, que no sean unos tonos muy altos, que la música se sienta muy, muy ligerita, ¿sí? Porque eso también puede sobrecargar sensorialmente. O que pongamos la música y el profe tenga que gritar. Eso no tiene sentido de absolutamente nada. Vamos a ver la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, hay una teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. Esa teoría también está en el Drive. Vamos a trabajar sobre las tres necesidades psicológicas básicas que son la autonomía, la competencia, la relación y las conexiones. Entonces, la autonomía tiene que ver con sentirse dueño de las propias decisiones. En el aula, pues ofrecer opciones que le permitan elección en tareas, ¿cierto? Si yo le doy a los niños y los niños entre más pequeños sean, pues hay que darle menos opciones, o sea, le doy a escoger entre dos opciones, ¿sí? Si es en la casa, entonces, bueno, ¿qué zapatos te vas a colocar? Están estos zapatos o están estos tenis o están estas botas y están estos tenis y el niño elige, ¿cierto? Cuando elige, respetemos la elección. Pero pues nosotros les damos las opciones. Pero si yo le digo, bueno, ve y miras qué zapatos te pones, pues me va a elegir cualquiera, se van chanclas, ¿cierto? Y pues ahí ya entra la confrontación porque era que tenías que elegir unos zapatos. Para él, chanclas, botas, tenis es la misma cosa. ¿Sí? Él no se va a poner a decir, ay, ¿será que las chanclas son zapatos? ¿O será que las botas son zapatos? No, pues mi mamá dice que ese es el cajón de los zapatos, mi papá dice allá se guardan los zapatos, entonces para mí todos son zapatos. ¿Sí? El protocolo, los niños eligen cuándo usar técnicas de regulación.
¿cierto? Cuando yo tengo un semáforo de emociones o tengo un protocolo de las técnicas de regulación, es el niño quien se acerca a mí y me dice, profe, el semáforo, profe, el termómetro, o va y se acerca al termómetro y toca la emoción que lo está acompañando en ese momento, ¿cierto? Y pues como yo tengo el protocolo, pues sé cómo voy a intervenir en ese momento. La competencia es sentirse capaz y eficaz. En el aula, retos alcanzables, el feedback constructivo. Dentro del protocolo, pues dominar técnicas de autorregulación que genere sensación de competencia. La relación conexión, sentirse conectado con los otros, no sentirse como una isla aparte, como que yo no pertenezco, sino sentirme en conexión con los demás. En el aula, los vínculos seguros con el docente y los compañeros, y los vínculos seguros y el apego no tiene que ver con ser súper amigos, ni con que seamos pues donde tú pisas yo piso y como tú te peinas yo me peino, no. Los vínculos seguros tienen que ver como que nos respetemos, que somos compañeros y que para mí mi aula y mis compañeros son un ambiente seguro, ¿sí? No son un ambiente de estrés. Si hay un niño que está teniendo temas de bullying, pues lógicamente su aula no va a ser segura, ¿cierto? Va a ser un aula que para él es amenazante. Dentro del protocolo, la autorregulación grupal favorece los vínculos, ¿sí? También tiene que ver mucho con con algo que se llama el efecto dominó. Y es que no sé si se han dado cuenta que si a un niño le da chichi, a todos les da chichi. Que si uno llora, todos lloran. Que si uno se cae, todos se caen. O sea, esto es algo que funciona pues con las neuronas espejo, pero pues tienden a hacer lo mismo que hacen los otros. El continuum motivacional, entonces pues está la desmotivación, la regulación externa, la introyección, la identificación, la integración, la motivación intrínseca. El objetivo es avanzar hacia la mayor autonomía sin eliminar completamente los refuerzos externos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dentro de nuestros protocolos y dentro de nuestras actividades, contemplar que nuestros estudiantes van a llegar sin motivación al aula, ¿sí? Y pasa muy recurrentemente con los chicos más grandes, aunque con los más chiquitos a veces también se da. Entonces, bueno, ¿cómo desde la parte externa podemos regular, ¿cierto? Pero eso cómo se proyecta dentro del niño, dentro del estudiante, el cómo lo identifica, cómo lo integra y cómo se da esa motivación, ¿cierto? Cómo se da esa motivación que es intrínseca, adentro, ¿cierto? Que es adentro. Y pues cómo fortalece esa autonomía para transitar esas emociones y permitir pues que el aprendizaje se dé. El clima emocional en el aula, entonces tenemos componentes del clima emocional positivo, vínculos seguros entre docentes y estudiantes, el docente como figura de apego secundario, la importancia de la corregulación emocional y el modelado de estrategias de regulación por parte del adulto. Em, Vienen los elementos ambientales, están los espacios físicos que promuevan la calma, el rincón de la regulación, el rincón de la calma, el espacio de la calma, donde nosotros podemos tener diferentes elementos, una pelotica de estas que no son ni muy suaves ni muy duras. Podemos hacer algunas botellas de la calma con ellos cuando son más pequeñitos. Ya con los grandecitos, pues nos toca empezar a mirar otras estrategias, pero que les permitan también calmarse, bajar el nivel de las revoluciones que llevan para poder, pues, transitar la emoción, identificarla, despedirla y demás. Las rutinas predecibles generan seguridad. Entonces, es importante que los niños tengan claridad respecto a las rutinas que realizan dentro de la institución.
¿cierto? Y si hay cambios dentro de esas rutinas o pues también dentro de la casa, que se les cuente, se les comente por qué se va a hacer un cambio en esa rutina, ¿cierto? Porque a veces que nos cambien la rutina para nosotros puede ser motivo de angustia y de estrés. Y la señalética emocional que esté visible y accesible. Dentro de los factores que deterioran ese clima emocional en el aula, pues están las críticas públicas y las comparaciones entre estudiantes, ¿no? Es que usted sí es perezoso, es que usted sí es perezosa, es que cuántas veces le tengo que repetir, qué pasa que si es lento, que si es lenta, es que como perencejito sí y usted no, es que como su hermano sí y usted no, es que como los del otro grupo sí y ustedes no. Entonces, pues ahí tenemos las críticas y las comparaciones. La falta de predecibilidad en las rutinas y expectativas. Entonces, pues cambiamos las rutinas, cambiamos las dinámicas y pues no les contamos a los niños qué va a pasar. Entonces, pues van a estar estresados. La sobrecarga sensorial, entonces no tienen espacios de descanso. Tenemos unas 2 horas de clase, entonces nos vamos 2 horas de clase con full ejercicios y no les damos tampoco como ese tiempito para que ellos vayan haciendo esas pausas activas, para que hagan un poquito de bright gym, para que hagan un poquito de activación neuronal. Entonces, pues lógicamente em, el cerebro se cansa y pues se sobrecarga. Y la ausencia de validación emocional, entonces pues no te veo, no te reconozco, no me importa lo que sientas, ¿sí? Que es mucho del sentir de muchos niños y de muchas niñas. La profe no me puso cuidado, la profe no le interesó lo que estaba pasando conmigo. Entonces, pues yo para qué le digo a la profe si ni cuidado me pone, o al profe si ni cuidado me pone. Vamos a trabajar sobre seguridad psicológica. Es una ponencia de Amy Edmondson, que si no estoy mal en el link, en los links que les dejo, está también la ponencia de ella, la investigación. Entonces, ella nos habla de una definición de esa seguridad psicológica aplicada a la educación. Nos habla de la creencia compartida de que el aula es segura para asumir riesgos interpersonales. Entonces hay 7 criterios que se adaptan al aula. Uno, los errores no se usan en contra del estudiante, ¿sí? El error no se utiliza para ridicularizar, bueno, para poner en ridículo al estudiante, para burlarnos del estudiante, para hacer ver que yo docente soy más porque soy el docente y porque yo ya sé y el estudiante está aprendiendo. Se pueden plantear problemas de temas y temas difíciles, ¿cierto? A veces los estudiantes tienen dudas incógnitas respecto a algunos temas que para los docentes, pues si no están dentro de la malla no se pueden abordar, pero sí es importante que nosotros miremos ese abordaje. No se rechaza a nadie por ser diferente, ¿sí? Y es que todos somos diferentes, así sean gemelos, no son iguales, no piensan de la misma manera, no les gustan las mismas cosas, no caminan igual, no bailan de la misma manera, entonces pues todos somos diferentes, absolutamente todos somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Pero nosotros hablamos de la diferencia cuando las personas no piensan de la misma manera o porque tienen un trastorno del neurodesarrollo o porque tienen una limitación o porque tienen una dificultad de aprendizaje. Entonces es allí donde utilizamos el término diferente, ¿cierto? O tienen un color de piel diferente. Pero pues es que eso diría también esa persona, es que usted tiene un color de piel diferente a la mía. ¿Cierto? Entonces, pues no se rechaza a nadie por ser diferente. Es seguro tomar riesgos académicos, ¿cierto? Eh, eh, no, usted tiene que hacer no sé, tiene que hacer un párrafo o tiene que hacer un trabajo donde únicamente puede hacer 3 páginas. Pero dice el estudiante, no, este tema está muy bueno y yo voy a tomar ese riesgo y voy a hacer algo más o me voy a hacer una exposición así súper dinámica, súper creativa.
y tomo esos riesgos académicos. Es fácil pedir ayuda. De las cosas que a nosotros se nos complican la vida es pedir ayuda, porque nos sentimos vulnerados, porque nos sentimos, yo cómo voy a pedir ayuda, yo cómo voy a levantar la mano, o sea, yo por qué voy a preguntar, ¿cierto? No, pedir ayuda es fácil y es válido. Si yo necesito ayuda, pues la pido, así de sencillo. Nadie sabotea deliberadamente el esfuerzo de otros, ¿cierto? Entonces yo no me voy a burlar de mis compañeros por lo que hayan hecho o por lo que hayan dejado de hacer. Entonces yo me burlo de ti porque yo siento que soy superior, ¿sí? Entonces no nos burlamos de nadie, respetamos el trabajo de todos y las habilidades únicas de cada estudiante son valoradas, ¿sí? Precisamente porque no hay comparaciones. Entonces, cada estudiante tiene una habilidad única y una o muchas habilidades únicas y esas habilidades las valoramos. Los beneficios dentro del contexto educativo, pues hay mayor participación en la clase y en las actividades, reducción de ansiedad académica y social, aumento de creatividad y pensamiento crítico, mayor rendimiento académico en general y desarrollo de resiliencia emocional. Los indicadores de baja seguridad psicológica en el aula es un estudiante que no hace preguntas, evitar admitir errores sin no entender, no participar en las discusiones, temen expresar opiniones diferentes y no piden ayuda cuando la necesitan, ¿cierto? Entonces, pues, ay, yo no le entendí al profe, pero yo para qué le pregunto, si igual se van a burlar de mí o el profe va a decir que no, que tan bruto que no entendió, ¿cierto? Prefiero no entrar en discusiones, prefiero no, y ese no participar en discusiones no es que vayan a confrontar, sino que pues dentro de las aulas se generan debates, se generan exposiciones, se generan algunas situaciones para que cada quien dé su punto de vista y esto es importante porque nos permite ver desde qué perspectiva están nuestros niños y nuestros estudiantes, ¿cierto? Temo ser diferente precisamente porque temo que me estén señalando o a que me estén diciendo pues que soy diferente, ¿cierto? Hasta ahí dudas, preguntas incógnitas, no sé qué hice acá, ya. O ha sido claro todo. Yo sé que es mucha información, yo sé que es mucha información, pero pues trato de colocarla de una manera bastante práctica para que ustedes la puedan ir integrando. Débora me dice muy claro todo, profe, gracias. Ale me dice todo bien, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar un poquito de eh, la integración, cómo se conectan todos los elementos. Eh, Tenemos el círculo virtuoso de la regulación emocional. Entonces es seguridad psicológica, reduce el estrés basal. A menor estrés, mejora el funcionamiento de la corteza prefrontal. A mejor regulación, aumenta la motivación intrínseca. A mayor motivación, mejora el clima emocional. Y a mejor clima, pues se refuerza la seguridad psicológica. ¿Sí ven que es una cadena? Una cosa lleva a la otra. La aplicación en la práctica del protocolo, desde la neurobiología, pues técnicas que calman la amígdala y activan la corteza prefrontal. El estrés, pues es utilizar estrategias preventivas y de manejo inmediato. En la motivación, fomentar autonomía y competencia y conexión. El clima, crear ambientes predecibles y seguros. Y la seguridad psicológica permite la expresión auténtica sin temor. Las recomendaciones basadas en evidencia, pues tenemos para docentes formación en neurociencias básicas para entender el por qué, ¿cierto? Cuando nosotros, dice Marian Rojas Estapé, que comprender es aliviar, ¿cierto? Entonces, cuando yo comprendo por qué mi estudiante no entiende, por qué mi estudiante no aprende, por qué mi estudiante no realiza lo que debe realizar, pues voy a saber el por qué está pasando y voy a buscar otras estrategias que le permitan a mi estudiante lograr esas habilidades
el desarrollo de esas habilidades y de esas capacidades que él tiene. La práctica personal de la técnica de regulación emocional, pues es que nosotros somos los acompañantes del proceso. Entonces, si nosotros no nos regulamos, yo docente no me regulo, yo docente que soy el adulto y que soy la persona que está acompañando el proceso, no me regulo, entonces, ¿cómo qué sentido tiene? ¿Cierto? ¿Cómo le voy a pedir a mis estudiantes algo que yo no he aplicado? Yo no puedo dar de lo que yo no tengo, ¿sí? La observación sistemática del clima emocional del aula. Nosotros nos volvemos muy perceptivos respecto a cómo llegan nuestros estudiantes al aula o cómo llegan nuestros niños a la casa, ¿cierto? O si yo soy una persona que acompaño el proceso después del colegio, pues yo aprendo a conocerlos de tal manera que sé cuando no están emocionalmente bien, ¿cierto? Y puedo pues ayudarlos a transitar esa emoción y a que ellos se puedan regular. Y la comunicación regular con familias sobre estrategias. Ay, Dios, aquí tengo a una señorita muy bullosita. Espérame. Listo. Entonces, y la comunicación regular con las familias sobre las estrategias. Nosotros a veces al interior de las instituciones o cuando acompañamos desde las actividades que nosotros realizamos y demás, pues podemos hacer cosas muy maravillosas y podemos hacer cosas espectaculares con los niños y las niñas y los jóvenes que estamos acompañando, pero si nosotros no les comunicamos a las familias qué estamos haciendo, pues ellos no le van a ver el sentido. ¿Cierto? Entonces sí es importante que nosotros tengamos esa comunicación regular con las familias, sensibilizarlos mucho porque a veces pues el problema de los niños es precisamente la familia, ¿cierto? Eh, para que vayamos en el mismo sentido, en la misma vía y pues el más beneficiado en ese proceso pues sean nuestros niños y nuestras niñas. Para las instituciones educativas, pues hay unas políticas de bienestar emocional integradas en el currículo. En Colombia ya tenemos ley de educación emocional. Hay algunas secretarías de educación, como la de Zipaquirá, que ya está implementando el plan de educación emocional a las instituciones, ¿sí? Pues unos espacios físicos diseñados para la regulación emocional, la formación continuada del personal en regulación emocional. Nosotros tenemos una capacitación desde el tema de regulación emocional para el otro mes, si no estoy mal, que está dado desde la Secretaría de Educación y evaluación para regular la seguridad psicológica en las aulas, ¿cierto? Para nadie es un secreto que a raíz de pandemia, pues el tema de la educación emocional se hizo más que urgente. Sé que en Argentina hay algunos, ¿cómo se llaman? Estados que ya tienen ley de regulación emocional. Entonces, pues revisen ustedes en sus países o en los lugares donde ustedes se encuentran si ya está esas políticas de regulación emocional. Vamos a hablar de la señalética visual, que es súper importante. Entonces, la señalética, pues, es el sistema de símbolos, imágenes, colores o gráficos diseñados para orientar, guiar o comunicar información de manera clara, rápida y accesible a cualquier persona. Se basa en códigos visuales universales que permiten transmitir un mensaje sin necesidad de palabras, reduciendo la ambigüedad y facilitando la comprensión inmediata. En entornos cotidianos, la señalética se utiliza en espacios públicos como aeropuertos, hospitales, calles, colegios, para indicar direcciones, identificar servicios o alertas de riesgo. Dentro de las características principales de la señalética visual está que debe ser clara, ¿cierto? Debe tener claridad. El mensaje debe ser simple y fácil de interpretar. Debe ser, debe tener universalidad. Entonces los símbolos deben ser comprensibles por personas de diferentes edades, lenguas y culturas. Rapidez en la lectura para interpretarla en segundos, que sea un apoyo visual que complementa o sustituye el texto escrito y consistencia para mantener un mismo estilo gráfico y facilitar la identificación.
La señalética visual en el contexto educativo y emocional. En el aula, la señalética se adapta para favorecer la comunicación, el orden y la autorregulación emocional de los estudiantes. Por ejemplo, señalética emocional, caritas de colores, para que los niños identifiquen y expresen cómo se sienten: feliz, triste, enojado, cansado. La señalética de rutinas, donde tenemos pictogramas que indican las actividades del día, que tenemos la lectura, que tenemos el momento de recreo, de descanso, que tenemos la actividad de artes, que ya es la hora de salida. La señalética de espacios, con iconos para identificar las áreas de juego, los lugares donde debemos hacer silencio, los lugares de lectura, el rincón de la calma. La señalética de normas, entonces símbolos que nos recuerden reglas básicas como levantar la mano, no correr, compartir. ¿Qué es un kit de recursos emocionales? Es un conjunto de estrategias, materiales y herramientas visuales o prácticas diseñadas para que los niños reconozcan, expresen y regulen sus emociones de manera sencilla y accesible. Su propósito es brindarles recursos inmediatos que les permitan gestionar lo que sienten y al mismo tiempo favorece un clima emocional positivo en el aula o en la casa. ¿Cuáles son los componentes del kit? Pues la señalética emocional, donde podemos tener caritas, colores o pictogramas para identificar estados emocionales, ejercicios de respiración consciente, entonces pues ejercicios como el del globito, como que imaginemos que tenemos una vela enfrente, entonces vamos a soplar la vela, y la respiración cuadrada, ¿cierto? Entonces es una respiración que inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Entonces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, haciendo un cuadrado. Las pausas activas, movimientos, juegos cortos o música para liberar tensión, objetos de la calma, pelotas antiestrés, las burbujas, que son estos burbujeros, ¿cierto? Que se utilizan para que los niños soplen y salen las burbujitas y ellos van detrás de las burbujitas. Los burbujeros también nos ayudan muchísimo para bajar el tema del estrés y esto. En los mandalas para colorear, entonces los mandalas los podemos colorear de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, tratando de que siempre sean diferentes colores, que es lo que nos ayuda a centrar la atención y a mejorar también un poquito la memoria. Si tenemos pues el rincón de la calma, entonces que sea un espacio físico en el aula con algunos elementos del kit, y frases positivas o tarjetas de apoyo donde tengamos recordatorios de autocontrol, motivación y confianza. ¿Cuál es la aplicación del kit emocional en el aula? Se utiliza de manera preventiva para empezar el día con calma o correctiva cuando el niño presenta frustración, enojo, tristeza o cansancio. Puede aplicarse de forma individual cuando el niño regula su emoción o grupal en actividades de relajación para toda la clase. El docente guía su uso hasta que los estudiantes aprendan a usarlo de manera autónoma, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a aplicar un poquito de andamiaje, que ya lo vimos. Entonces, aquí tenemos la actividad, que pues nuestra actividad del día de hoy es un kit de recursos emocionales. El objetivo es desarrollar en los estudiantes competencias de autorregulación emocional mediante herramientas visuales, técnicas de respiración y pausas activas que favorecen un clima de aprendizaje óptimo y bienestar. Entonces, está aquí graficada, organizada 4 semanas, ¿cierto? Entonces, con diferentes actividades que vamos a realizar. Entonces, el día lunes de esa primera semana vamos a hacer una presentación del kit. El martes, pues vamos a socializar el termómetro emocional o cómo funciona el termómetro emocional de acuerdo a las estrategias que nosotros hemos elegido, ¿cierto? Esa implementación es muy también muy personal de acuerdo a las estrategias que yo haya elegido. El miércoles pues puedo trabajar con ellos, socializar, el semáforo de regulación, el jueves el rincón de la calma y el viernes hago la consolidación de esas herramientas que trabajé.
La segunda semana pues voy a trabajar todo lo que tiene que ver con respiración, entonces el lunes trabajo respiración de globo, el martes trabajo la respiración de la flor, la respiración 4 7 8, entonces inhala en 4, sostiene 7, exhala en 8. La respiración de la estrella y el viernes la práctica libre. Respiraciones hay muchas, entonces tenemos la respiración de la tortuga, la respiración de la mariposa, la respiración de la abeja. Bueno, hay muchas técnicas y pues también de acuerdo a las edades del grupo etario que nosotros podemos trabajar. Me pregunta Débora, ¿esos espacios de regulación de los que hablaba son espacios que se dan entre clases para que el niño pueda regularse o es un espacio físico al que él puede ir, al que puede ir el niño a autorregularse? Generalmente, Débora, es un espacio físico que nosotros organizamos en el aula. Es un rinconcito que organizamos en el aula con algunos elementos del kit para permitirle que el niño se regule. Hay algunas instituciones que sí tienen un espacio fuera del aula y es contemplado únicamente para eso, es un salón de la calma. ¿Sí? En la tercera semana, pues vamos a trabajar algunas posturas, entonces vamos a trabajar la postura del muñeco de nieve, el martes vamos a trabajar posturas de animales, el miércoles de robo de muñeca, el jueves del caminar consciente y el viernes estatuas emocionales. Y la cuarta semana tenemos pues la respiración grupal, el círculo de la calma, la campana de mindfulness, la práctica autónoma y la evaluación. Sí, eso es como un ejemplo allí para que ustedes tengan idea de cómo organizar las actividades para irlas socializando. Débora me decía bien, me queda claro. Con todo gusto, Débora. Entonces, dentro de la evidencia, del producto de evidencia, vamos a tener un protocolo de regulación en 3 pasos para aplicar con nuestro grupo. Dentro del protocolo para primera infancia tenemos pues identificar mi emoción. Entonces, puedo usar un semáforo emocional donde verde sea tranquilo, amarillo nervioso y rojo enojado, y o señalo con una carita o un dibujo que muestre cómo me siento. Respiro y me calmo, ¿sí? Entonces tengo una opción uno que es soplar burbujas como si mi emoción saliera flotando, o la opción 2, abrazo mi peluche y respiro profundo, subo y bajo la barriga, que es la técnica de los amigos de peluche. Y el tercer paso sería el regreso a la actividad, donde me acerco al docente, le digo estoy listo para seguir, realizo una breve pausa o movimiento de estirarme como un gato antes de incorporarme al grupo. Este sería el protocolo de regulación en 3 pasos para los niños de primera infancia de 3 a 6 años. Ale, esas son posturas, son son posturas. La del muñeco de nieve es una postura. Entonces, ¿cómo se para el muñeco de nieve? Es básicamente eso. Entonces, una semana estamos trabajando respiraciones y a la siguiente estamos trabajando posturas. Pero pues nosotros podemos mirar, dependiendo de la edad, pues trabajamos posturas más elaboradas o posturas más sencillas. Generalmente para los niños es más sencillo trabajar las de los animales. Y para el protocolo, este protocolo de regulación en 3 pasos para niños de 6 a 12 años, sería el primer paso, identificar la emoción, le pongo nombre a mi emoción o color en el termómetro emocional. Si mi emoción está baja, está intermedia o está alta, o sea, desbordada, y escribo una palabra de cómo me siento en un papelito o tarjeta. El 2 me regulo con la técnica que es la respiración del dragón, entonces inhalo profundo y exhalo fuerte. Entonces inhalo profundo y exhalo fuerte. Inhalo profundo, exhalo fuerte, como sacando esa emoción. Y la pausa activa breve, que estiro los brazos, muevo el cuerpo, ¿cierto? Como para liberar esa tensión que tengo. La opción de pasar al rincón de la calma, a leer o escuchar música tranquila y me reincorporo con mi energía, es reflexiono qué necesito para seguir. Entonces, ¿qué necesito para seguir? Necesito silencio, necesito apoyo, necesito movimiento. Vuelvo al grupo y marco en el termómetro que estoy listo para continuar.
Las recomendaciones para los docentes, el protocolo nunca debe incluir nunca debe durar de 3 máximo 5 minutos. Es útil tener un rincón fijo en el aula, un espacio de la calma, y hay que practicarlo con todo el grupo, incluso cuando no hay conflictos, para que se vuelva una rutina automática, ¿cierto? Siempre validar la emoción de los niños. Entiendo que estás enojado, vamos a calmarnos juntos, luego sigues. Entiendo que te dé mal genio, entiendo que te frustres, pero pues vamos a respirar y vamos a orientarlo para que él pueda llegar a ese estado de calma. Dale, me dice, ok, gracias, con gusto. Bueno, entonces yo les voy a compartir el, el kit, porque viene la palabra, lo mágico, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nosotros vamos a diseñar nuestro kit de acuerdo pues a las necesidades, a las edades de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, módulo 4 y aquí tengo kit del módulo 4. Entonces, ahí les subo el kit y ya lo vamos a socializar. Entonces, por favor, me confirman si pueden descargar el archivo y si les abre. Y me confirman si ven mi PDF en la pantalla. Ale me dice si abre. Gracias, Ale. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una planificación de una actividad con el kit de recursos emocionales. Entonces, aquí vamos a encontrar la información general. Mayari dice no me abre. Ok. Mayari intenta volver a descargarlo. Alguien más que me confirme si lo pudo descargar y lo pudo abrir. Deben descargarlo, o sea, le dan clic, ahí les aparece una flechita hacia abajo. En esa flechita le dan clic para que él les descargue. Adicional que solo está durante la clase, ¿sí? Entonces ya lo descargan y luego de que lo descarguen, pues lo abren. Hay algunos computadores que descargan e inmediatamente abren. Estos archivos adicionales también están ya en el Drive. Cuéntame, Mayari, ¿cómo te fue? Débora me dice, sí, ya lo pude descargar. Listo, perfecto. Mayari me envió una imagen. No me deja ver la imagen. Allá. Es que me abre en una ventana emergente. Listo. Mayari me dice, ya, listo, listo. Muchísimas gracias por tu confirmación. Entonces, aquí está el paso a paso, ¿cierto? Entonces está la información general, los datos básicos, la duración, la fase de preparación, la implementación semana a semana, la rutina que vamos a realizar, la estructura de la sesión, ¿sí? Entonces allí está absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para guiarnos en la construcción del kit y en la socialización del mismo, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros? La edad de los niños, ¿sí? Aquí hay varios recursos, aquí hay varias cositas que, pues, si yo veo que no aplican a mi grupo, pues no las voy a colocar. Voy a utilizar, o digo, en lugar de eso voy a colocar tal cosa que yo ya la utilizo o que yo ya la hago, ¿cierto? Entonces aquí viene, esta es como todo el plan de la planificación de las actividades con el kit emocional. Yeli Ángel nos está enviando los números de contacto. Recuerden, por favor, que estos son los únicos números que la corporación no llama, no pide datos sensibles y demás, y que todos las preguntas relacionadas con temas administrativos, con temas de pagos de certificaciones y demás, para las personas que necesitan las clases que quedan grabadas, todo, absolutamente todo, eso es con nuestra asesora Yeli Ángel. ¿Listo? Ya para el tema pedagógico sí es directamente conmigo, ¿sí? Pero todo lo que es administrativo con Yeli Ángel.
Esos son pues los únicos números de los que ella los puede contactar de manera escrita vía WhatsApp o con los que ustedes se pueden comunicar directamente con ella. ¿Listo? Es para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes organicen su kit de recursos emocionales de acuerdo a lo que trabajamos hoy en la clase, de acuerdo a la edad que tienen los niños y a que ustedes hagan una planificación con ese kit, ¿cierto? Con ese kit de recursos emocionales. Entonces, no se compliquen la vida, ¿sí? No se compliquen la vida, no se vayan a rasgar las vestiduras y a decir es que esto no lo puedo hacer, se ve así como demasiado grande o en la institución donde yo estoy no lo voy a poder implementar o no lo voy a poder realizar. No, tómense en el tiempo y háganlo con calma y utilicen herramientas que tengan a la mano, ¿sí? Entonces, muy posiblemente no voy a tener a la mano las pelotas antiestrés, pero sí puedo conseguir unas botellas plásticas de los mismos bebidas que los niños llevan para hacer unas botellas de la calma. Claro que sí, Débora, claro que sí. Dios te bendiga. Me gusta mucho que te guste. Entonces, es básicamente eso, ¿cierto? Entonces, miren allá en su aula, en su espacio, de acuerdo a las actividades que ustedes también realizan, a las clases que ustedes orientan, bueno, ¿cómo yo podría ir implementando un kit de recursos emocionales con mis estudiantes y cómo lo podemos ir construyendo también con ellos? ¿Sí? Que no sea solamente yo, el docente, el que tengo que mirar cómo construyo, cómo saco los recursos y demás, sino cómo entre todos empezamos a, a realizar y me hago esa planificación, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a empezar a realizar, digamos que esta semana voy a empezar con los materiales. Entonces, vamos a mirar qué materiales de lo que tenemos podemos utilizar para crear unas botellas de la calma, para hacer de pronto las tarjeticas. Bueno, ustedes van mirando porque ustedes mejor que nadie conocen sus aulas. ¿Listo? Revisen por favor la información. Si tienen dudas, preguntas, incógnitas, por favor pregunten. Sí, que yo con todo el gusto del caso les oriento porque esa es mi función. Mi función es acompañarlos en el proceso. No sé si tengan dudas, preguntas, si ha sido clara la información. Bueno, por lo visto no hay dudas ni preguntas. Entonces, pues no sería nada más por el día de hoy. Que tengan una muy feliz noche, un día maravilloso el día de mañana. Y el día de mañana, confiando en Dios, nos encontramos nuevamente 6 de la tarde, hora Colombia. Y nuestra clase va de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ale me dice, sí, claro, Mayari, muchas gracias, excelente bendiciones, con todo gusto. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche, que descansen. Ok, Ale, listo. Te pones al día con las grabaciones para que el fin de semana pues puedas ir adelantando todas las actividades y ir teniendo esa batería súper lista. Bendiciones para todos. Sí, señora. Feliz noche, Dios les bendiga.